Hola, ¿qué tal? Hola a todas, hola a todos. No sé si se acuerdan de mí. Yo soy Natalia, la profe de Ciencias Sociales. Bueno, después de algunas dificultades que tuve técnicas con respecto a mi computadora y bueno, tardé un poquito en poder armar como yo quería dentro de lo posible esta clase número 4. De todas formas, ustedes estaban terminando de enviarme las 3 clases que hicimos hasta ahora, ¿sí? Donde yo les agradezco mucho todo el esfuerzo que hacen, el esfuerzo que hicieron para poder entregarme las clases, para sacarse las dudas cuando lo necesiten, saben que pueden contar con eso, sí, que no hay ningún problema. Bueno, no me quiero extender mucho para aprovechar también el material de clase que les preparé, porque los videos que puedo grabar son de 15 minutos para poder subirlos a YouTube, ¿sí? Y que ustedes los puedan ver en el canal de YouTube, como les explico, en el archivo Word o PDF de la clase que les envío junto con este video, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho por estar participando, por hacer todo el esfuerzo posible por hacer las clases y bueno, quédense tranquilos que cualquier dificultad que surja, tanto sea con respecto al contenido que podemos ir viendo como con respecto a lo tecnológico, a lo técnico, ustedes me pueden decir y no hay ningún problema, vemos cuál es la forma que encontramos para solucionarlo. Bueno, en esta clase número 4, ¿sí? Yo quería retomar un poquito lo que trabajamos en la clase 3, ¿sí? En la introducción a las ciencias sociales y en especial a la geografía, que va a ser la primera de la que nos vamos a ocupar, ¿sí? A lo largo del año, dentro de todo lo posible, ¿sí? Después vamos a trabajar más bien con historia. Y se acuerdan que después dijimos que otras de las ciencias sociales, ¿sí? Nos van a acompañar como ciencias auxiliares, es decir, que nos van a aportar elementos y herramientas para explicar algunos de los temas, ¿sí? Entonces, les decía que en esta clase, ténganme paciencia, ¿sí? Que yo voy manejando ahí como puedo la compu y todos los implementos. Estoy aprendiendo, chicos. Les decía que en la clase número 3, ¿sí? Nosotros vimos esta introducción a las ciencias sociales, en especial a la geografía. Dijimos que las ciencias sociales estudian las sociedades, estudian sus transformaciones en el tiempo, en el espacio, los conflictos que surgen en el seno de las sociedades, dentro de las sociedades, de qué forma las sociedades se organizan, ¿sí? Sus formas de organización. Al mismo tiempo, dijimos que todas las ciencias sociales, ¿se acuerdan que mencionamos unas cuantas? Acá en la lista tenemos, ¿no? Pusimos geografía e historia primero, no porque tengan un orden en importancia, sino porque son de las que nosotros nos vamos a ocupar dentro de nuestra clase y dentro de nuestro año, ¿sí? Pero después nosotros en la clase pasada mencionamos otras. Dijimos que todas ellas analizan la realidad social, pero cada una tiene un objeto de estudio propio, ¿sí? Es decir, que va a hacer hincapié en un aspecto específico de la realidad, ¿sí? Va a poner de relieve un aspecto de la realidad. En el caso de la geografía, nosotros empezamos a ver un concepto que quiero que sea uno de los conceptos que lo tomen como central e importante, que es el de espacio geográfico, ¿sí? Que es el objeto de estudio de la geografía, ¿sí? Decimos que la geografía es una ciencia social del espacio, ¿sí? No el espacio por fuera del planeta Tierra, ¿no? El espacio geográfico como la definición que comenzamos a ver la clase pasada. Después sabemos que vimos un poco la economía de que se ocupa, en la clase pasada las ciencias políticas de que se ocupan, la sociología, así que las ciencias políticas estudian las relaciones de poder, estudian la opinión pública, ¿sí? Eso lo estuvimos trabajando en la clase pasada. Entonces, dijimos que la geografía es una ciencia social del espacio, ¿sí? Que para satisfacer sus necesidades cada sociedad utiliza y transforma con su trabajo los elementos de la naturaleza, ¿verdad? Eso lo podemos constatar nosotros, incluso en nuestra vida cotidiana. Las relaciones que se establecen, ¿sí? Entre la sociedad y la naturaleza van cambiando de acuerdo con las costumbres, ¿sí? Con la cultura y la historia propia de cada sociedad. Y también con cuál es el lugar donde esta sociedad se establece, ¿sí? Donde se asienta y cómo y dónde se desarrolla, ¿sí? En base a todas estas características es que se va formando una relación particular
entre la sociedad y la naturaleza en un lugar determinado, ¿sí? Para entender estas relaciones, decimos entonces que hay que conocer las características del medio donde esta sociedad se desenvuelve y de la sociedad misma, ¿sí? Entonces, es eso a lo que se dedica la geografía. Es una ciencia social que estudia los diferentes aspectos de las relaciones que existen entre la sociedad y el espacio, ¿sí? Tenemos que conocerlas a ambas, conocer el medio y conocer a la sociedad para poder estudiar las relaciones particulares que existen en cada una de ellas, ¿sí? Entonces, ¿a qué apuntamos nosotros con lo que empezamos a trabajar la clase pasada y continuamos ahora? Durante todas estas unidades en las que vamos a desarrollar el trabajo con geografía. Lo más importante que yo quiero que nosotros vayamos pudiendo incorporar es de qué nos sirve todo esto, ¿sí? Nos sirve, buscamos comprender cuál es la responsabilidad que tiene el ser humano, que tenemos los seres humanos en la construcción de ese espacio geográfico, ¿sí? No es que el espacio geográfico se da y está tal como es, ¿sí? Y que eso nos determina a nosotros y a nuestras sociedades cómo vamos a hacer según el espacio o el medio en el que nos tocó vivir. No, acá hay relaciones que se establecen, ¿sí? El espacio geográfico tiene una historia detrás, no es solamente lo que vemos. Ahora lo vamos a ver más adelante cuando veamos. Repasamos de nuevo el concepto de espacio geográfico y el concepto de paisaje. Entonces, poder comprender que nosotros somos responsables, ¿sí? En la construcción de ese espacio geográfico. Que el espacio geográfico es un sistema que es dinámico, es decir, que está en perpetuo cambio, ¿sí? Entonces, para ir entendiendo entonces cómo la geografía se fue constituyendo como una ciencia, ¿sí? Cómo empieza sus primeros pasos y luego se va transformando con el largo paso de los siglos en una ciencia, no tal como la conocemos, sino que con sus primeros exponentes y sus primeros representantes, sus primeras formas de desarrollar la ciencia o la disciplina geográfica, ¿sí? Que por ahí no son las que se utilizan hoy, ¿sí? Nosotros tenemos todavía como una idea de que la geografía es solamente una materia en la que describimos y enumeramos cosas. Bueno, vemos un paisaje, describimos cómo es, qué hay, qué objetos hay en él, y bueno, y nos acordamos de memoria los nombres de los ríos, de las capitales de países y provincias. Bueno, con suerte aprendemos a ubicar, ¿no? Las coordenadas geográficas, latitud, longitud, y la vemos como algo que no se relaciona, ¿no? Con nuestra vida cotidiana o con comprender nuestro país, comprender nuestra región, comprender el mundo y los conflictos que ahí se establecen y las relaciones complejas y difíciles que se establecen en el espacio geográfico, tanto sea regionalmente, localmente, globalmente, ¿sí? La vemos como ajena, ¿no? Como algo meramente descriptivo y enumerativo. Bueno, esto sí pertenece a un viejo modelo de geografía que durante mucho tiempo, hasta no hace muchos años, se enseñaba así también en la escuela, ¿sí? Por ahí se le preguntan a sus papás, a sus mamás o a sus familias, o abuelos o tíos y gente más grande, lo van a saber, se los van a saber explicar mejor, ¿no? Que quizás fueron a la escuela y estudiar geografía era eso, ¿no? Acordarse de memoria ciertas cosas y pintar un mapa y nada más que eso, ¿no? Algunos les hacían con papel de calcar los mapas, ¿no? La relacionamos con eso. Y la geografía es mucho más rica, es una disciplina mucho más rica, que nos puede incluso entusiasmar en un montón de aspectos porque nos permite, al conocer estas relaciones, al poder conocer estas relaciones entre la sociedad, la naturaleza, cómo va cambiando, ¿sí? Conocer estos elementos que conforman el espacio geográfico, ver desde la geografía poder abordar un montón de temas distintos, ¿sí? Cómo se transforman estos espacios, qué problemáticas surgen en ellos, ¿sí? Hay cosas que por ahí, sí, claro, les van a gustar más, otras menos. Yo voy a tratar en lo posible de enviarles algunos artículos, incluso sobre cuestiones históricas que tienen que ver con la geografía. Después les voy a mencionar algunas. Algunas les va a gustar más, a otros les va a gustar menos, pero está bueno que podamos entender esto, que nos sirve para comprender cómo nosotros como seres humanos somos responsables en la construcción de ese espacio geográfico, ¿sí? Para todo esto vamos a empezar a hacer un repaso
de la larga historia de esta ciencia, de cómo se fue conformando. ¿Sí? Vamos a hablar de la geografía en el pasado. Esperen que cambie la pantalla, ¿sí? Seguramente van a tener una segunda parte del video. Vamos a trabajar con el libro, eso tienen todo indicado en la clase, en el PDF o en el Word, cómo tienen que seguir las actividades, con qué páginas del libro vamos a trabajar y dónde van a encontrar esto, que yo también les estoy complementando con el video, ¿sí? Es un poco lo que dice el libro, un poquito lo que les pueda contar yo, que me pone un poco nerviosa grabarme así y no estar dando clase con ustedes, pero bueno, hago lo mejor que puedo, a veces me trabo un poco porque no es lo mismo tenerlos a ustedes que tener una pantalla delante. Y bueno, vamos complementando un poco con esta información, ¿sí? Con estos datos, con otros análisis, ¿sí? Para que ustedes puedan ampliar lo que tienen en el libro. Dijimos que nos vamos a ocupar un poco de la geografía en el pasado, ¿sí? Geografía, como vemos, es la conjunción, la unión de dos términos de origen griego, ¿sí? Geo, que se refiere a la tierra, y grafía, ¿sí? Que se refiere, tiene que ver con el dibujo o con, en este caso, lo tomamos como descripción de la Tierra, ¿sí? El diseño de la Tierra, que se muestra como es, ¿sí? Los primeros datos que se tienen de un ejercicio de algunas de las partes que hoy conocemos como geografía datan de la antigua Grecia, ¿sí? Después vamos a ver en las próximas clases, ¿sí? La próxima clase nosotros nos vamos a ocupar más de una parte del aspecto cartográfico, ¿sí? De la geografía, de la localización en el espacio, de las coordenadas geográficas, vamos a ver las escalas, vamos a poder trabajar un poco con mapas, y también vamos a ver un poquitito de historia de la cartografía, que es muy interesante, los primeros mapas de los que se tiene registro, cómo veían el mundo en la antigüedad en distintos lugares, ¿sí? Porque no solo en Europa trataban de graficar el lugar hasta donde lo conocían, el mundo que conocían hasta el momento desde su lugar, ¿sí? Siempre desde la mirada, desde donde uno está. Recuerden que no existía internet, no existían los satélites, no existía el GPS, nada, ¿no? Yo tenía la visión que iba ampliando a medida que se ampliaba el universo que yo iba pudiendo conocer, o que mis contemporáneos, quienes vivían conmigo en el mismo lugar que yo, iban pudiendo explorar, conocer y de alguna manera dibujar, graficar o escribir y describir, ¿sí? Ese era el universo que yo podía conocer. Pero bueno, en general se toma el comienzo del ejercicio de la geografía, que empieza a tomar este nombre, ¿sí? En ese momento, pero que no hablábamos ni de una ciencia, ni mucho menos, sino de algunas personas que se dedicaban a ejercitar con la ayuda de otras disciplinas, como la matemática, por ejemplo, ¿sí? Que es el caso de Eratóstenes. Después les voy a mandar también para que chusmeen un poco cuál fue la historia de él y algunas experiencias que se hacen en el presente todavía con respecto a aquella cosa que lo hizo aún famoso con respecto a la geografía, ¿sí? Porque después es famoso por otras cosas, Eratóstenes. En ese momento en la antigua Grecia, ¿sí? Hablamos de que los exploradores favorecieron el desarrollo de la geografía porque iban describiendo los lugares a medida que avanzaban, que conquistaban nuevos territorios, ¿sí? Lo que yo les decía, se iba ampliando ese universo que conocían, y los lugares que iban ocupando o conquistando los iban describiendo, dibujando, ¿sí? Escribiendo textos acerca de lo que veían. Con respecto a Eratóstenes, se hizo famoso en cuanto a la cuestión geográfica porque fue el primero en calcular la circunferencia terrestre, ¿sí? Para eso, ¿qué tuvo que haber pensado primero? Algo maravilloso en ese momento, que era pensar que la Tierra era una esfera. Casi, imagínense, año 3000 antes de Cristo, casi llegó al cálculo exacto de la circunferencia terrestre. Le erró por muy poquito,